Bien, damos inicio entonces a nuestro tema 2. Nuestro tema 2 es el reconocimiento de los impactos ambientales basados en un análisis cualitativo. El impacto ambiental se puede realizar a través de un análisis cualitativo o cuantitativo. Lo mejor es la combinación de ambos. Sin embargo, hay aspectos que no es tan fácil de cuantificar, sobre todo cuando hablamos de empresas micro y pequeñas que no tienen datos o estadísticas para iniciar este camino hacia el enfoque de la sustentabilidad, que tradicionalmente no levantan la información y que pues no tienen parámetros con los cuales comparar su actuación. Entonces, aquí vamos a ver una herramienta que nos va a ayudar a reconocer esos impactos ambientales de forma cualitativa en las empresas. De lo que vamos a hablar aquí va a ser de la matriz de causa-efecto, donde nosotros vamos a poder hablar sobre el fundamento de esta evaluación del impacto ambiental y de la matriz causa-efecto que incluye factores, acciones y clasificación de los impactos. Bien, una de las primeras cuestiones que hay que preguntarse o que preguntarle a las pequeñas y medianas empresas y a las micro es dónde se ubica en materia de medio ambiente. Con eso podemos empezar a integrar este enfoque, saber si la empresa se encuentra en una mejora continua, si está dispuesta a hacerlo o si apenas va a iniciar y si es una empresa que tiene con un completo enfoque de sustentabilidad, ¿no? Actualmente ya hay empresas que de origen surgen como proyectos ecológicos o ambientales y que desde el inicio ya tienen estos enfoques. Entonces, pues seguramente ellas ya tendrán sus propias técnicas para levantar información y si no, pues justamente también podemos aportar con esto, pero también aquellas que no han comenzado a integrar este enfoque medioambiental en sus actividades diarias. El fundamento en nuestro país, pues justamente es el marco que le da la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, que tiene un apartado de manifestación de impacto ambiental. A su vez, lo va aterrizando en un reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, un reglamento de impacto ambiental donde se establecen cuáles son los diferentes estudios que se pueden llevar a cabo para tener una clara idea de esa evaluación del impacto ambiental. Y tenemos cuatro tipos: el informe preventivo, el estudio de riesgo, la manifestación de impacto ambiental modalidad particular y la manifestación de impacto ambiental modalidad regional. La cuestión aquí en esta ley es que especifica quiénes son aquellos que están llamados a levantar estas manifestaciones de impacto ambiental, estos informes preventivos o estos estudios de riesgo. Y no son todas las empresas, son solamente algunas que tienen impactos importantes. Por eso es que entonces quedan descobijadas las que no tienen impactos tan importantes o tan graves y entonces no se genera información para que ellas puedan levantar este impacto ambiental. La evaluación del impacto ambiental, entonces decíamos, es sobre todo una herramienta preventiva, ¿no? Para darle lugar a las políticas, planes, programas y proyectos que puedan llevar a cabo las empresas para entonces ajustar sus actividades a niveles de aceptabilidad de impacto ambiental. Por eso es importante sí levantarlo, aun cuando no están obligadas por la ley, es necesario saber cuál es ese impacto ambiental que tienen las empresas. Luego, entonces, la evaluación de impacto ambiental es un procedimiento administrativo que se va a encargar de identificar, describir y evaluar de forma apropiada los efectos directos o indirectos que una actividad económica o un proyecto tengan sobre el ser humano, la fauna, la flora, el medio físico, suelo, agua, aire, clima, paisaje, los bienes materiales o de patrimonio cultural, la interacción que hay en estos factores y pues justamente lo primerito es elaborar ese estudio de impacto ambiental, ¿no? Reconocer el impacto ambiental. Hay diferentes métodos. Están, por ejemplo, las listas de verificación. Particularmente estas, por ejemplo, se usan mucho en ISO 14000, que pueden ser listados simples, descriptivos, escalonados, cuestionarios, y se pueden elaborar este tipo de semáforos donde nos muestra en qué cuestiones va bien la empresa y en qué cuestiones hay que avanzar.
Otros métodos, por ejemplo, son los diagramas de flujo, donde justamente lo que buscan es reflejar esas interacciones que hay entre los diferentes medios, o los árboles de factores, que lo que buscan es clasificar los impactos ambientales que se pueden encontrar, por ejemplo, en aspectos ecológicos, de contaminación ambiental, estéticos o de interés humano. Otro más son las matrices, matrices de causa-efecto, o llamada también la primera matriz de Leopold. Hay también otro método, el método Batel-Columbus. Nosotros justo usaremos una de estas para hacer el reconocimiento de los impactos cualitativos. Estas herramientas también se busca que sean un medio para hacer una medición cuantitativa. Sin embargo, como les decía, hay algunas cuestiones que es difícil cuantificar. Por lo tanto, entonces, nosotros lo usaremos para identificación de impacto ambiental desde un punto de vista cualitativo. Otros métodos, por ejemplo, están las cartografías ambientales a través de sistemas de información geográfica. De hecho, Semarnat tiene su propio sistema de información geográfica para evaluación de impacto ambiental, para que pues las empresas o los proyectos decidan levantar la información. Y bueno, decíamos, nosotros vamos a trabajar con la matriz de causa-efecto. Esta matriz de Leopold lo que hace es reconocer cuáles son los factores que son impactados. Aire, suelo, mano de obra, aire, mm, ¿qué más puede ser? Agua, territorio, y cuáles son esas acciones que lo modifican. Esa modificación puede ser negativa o positiva. Si es negativa, la pondremos en rojo; si es positiva, la pondremos en verde. Y además mide otros aspectos, como por ejemplo la intensidad. ¿Cuál es ese impacto? ¿Es alto o es bajo? El carácter. ¿Puede ser reversible o es irreversible? Particularmente el tipo de matriz que vamos a usar es una matriz de Leopold ampliada, se llama, o matriz de causa-efecto, donde vamos a organizar cuál es el medio en el que tiene impacto ambiental o factor, las acciones que generan ese impacto, y se pueden colocar aquí tres momentos: durante la construcción, el funcionamiento o el abandono. Particularmente para las pequeñas empresas, nosotros vamos a trabajar con esta columna de funcionamiento y entonces vamos a identificar cuáles son los posibles impactos. Por ejemplo, en el agua, ¿tiene acceso al agua? Hay problemas con la disponibilidad. Si yo trabajo o le quito agua a la comunidad que está al lado, o genero escasez en el medio donde estoy, o compito por el agua entre los usos industriales o entre el uso industrial y el uso doméstico. Y ahí vamos a colocar, si es positivo, una P en verde; si es negativo, pues una N en rojo. Vamos a identificar, por ejemplo, en el aire. Generamos ruido. Generamos partículas suspendidas, gases de efecto invernadero, vapor de agua, dióxido de carbono, ¿no? Monóxido de carbono. En el suelo se generan socavones por el estar ahí, o generamos mucho tránsito pesado por el transporte que tiene que ir y venir. En términos de paisaje, si se modifica con nuestra llegada o con nuestra operación la percepción del paisaje de las personas, si mejora, a lo mejor nosotros nos encargamos de poner bonita la calle, el camellón, y eso genera un impacto positivo, o al contrario, generamos tanto tránsito que lo que generamos es una descomposición del paisaje o un engrisamiento del paisaje. Si se modifica, a lo mejor por nuestra participación, la demanda que hay de paisaje, ¿no? Hay lugares donde ya están completamente vestidos de concreto y entonces la gente deja inclusive de buscar espacios verdes. Si a lo mejor al contrario nosotros promovemos áreas verdes o impactamos áreas verdes. En cuanto a la población, si tenemos un impacto positivo o negativo, hacemos que se incremente, que disminuya, bloqueamos, creamos canales o espacios donde puedan convivir. En aspectos económicos, si hay generación de empleos, si además de esa generación de empleos, por la vía de la compra de insumos o de materias primas, nosotros estamos mejorando o impactando la economía familiar. Una de las cuestiones
muy comunes en las micro y pequeñas empresas es que muchas veces se dice que no tienen ese enfoque de crecimiento, ¿no? Que no son profesionales o profesionalizantes, pero muchas veces es que más bien atienden a otros intereses, a cuestiones muy particulares que tienen que ver con la economía familiar, por ejemplo, generar un ingreso para la familia, darle trabajo a la familia, conseguir, bueno, otorgar un mejor empleo del que la familia podría conseguir en otro lugar. Y justo ese impacto, las pequeñas y microempresas pueden tener mucho más impacto en la economía familiar que otras empresas de mayor tamaño donde hay una despersonalización. Aquí al contrario, ¿no? La gente se conoce en la misma colonia, en el mismo barrio, y eso puede hacer que se detonen impactos positivos en materia de economía familiar. Si hay algún impacto en aspectos culturales, por ejemplo, se modifica la forma como se consume, a partir, ¿no? De que ofrecemos productos y servicios diferenciados o mejores, a lo mejor algunos productos que no tienen obsolescencia programada. Si hay también modificaciones en materia de infraestructura, estamos ayudando a mejorarla o al contrario, ¿no? Estamos cerrando calles, estamos bloqueando espacios. En cuanto a equipamiento de servicios, pues cuáles son estos, si estamos brindando un mejor equipamiento, servicios comerciales, servicios agrícolas, servicios de entretenimiento, etc. Si ven ustedes justamente estas matrices de causa-efecto de impacto ambiental, no solamente se ciñen a aquellos aspectos que podrían ser el medio natural, sino que incorpora aspectos sociales, ¿no? Y además también aspectos culturales. Para analizarlo, además, vamos a reflexionar a partir de la entrevista que se le haga a los microempresarios o gestores de empresas micro y pequeñas, cuáles son esos impactos que ellos consideran. Vamos a colocar primero aquellos que ellos nos digan. Si nosotros detectamos otros que no nos dijeron estas personas, también podemos colocarlo. Y entonces vamos a calificarlos. ¿Cómo los vamos a calificar? Pues a partir de cuál es el tipo de variación de la calidad ambiental que generan. ¿Es positivo o negativo? Ya dijimos, si es positivo lo ponemos en verde, si es negativo lo ponemos en rojo. Ese impacto ambiental, ¿cuál es su persistencia? ¿Es temporal? ¿Solo ocurre una vez o es permanente? A partir de que nosotros estamos ahí trabajando, transformando, se da el cambio, ¿no? Y no es reversible. Puede ser negativo, ¿no? Generamos mucho flujo de tránsito, ¿no? Entonces, pues es permanente desde que empezamos a trabajar porque tenemos muchos camiones distribuidores. Pero también puede ser positivo, ¿no? Ah, pues a lo mejor tuvimos un impacto en generación de empleos y eso va a ser permanente también, pero es un impacto positivo. Vamos a calificarlo también según el momento de manifestación. ¿Se manifiesta de forma inmediata o en cualquier momento se puede manifestar y entonces tiene una manifestación latente? Ujú. Por ejemplo, aquí en estos aspectos que tenemos nosotros, tenemos que en agua, en cuanto a disponibilidad, durante el funcionamiento, hay un impacto positivo, temporal y nos dice que es latente. Probablemente si es positivo es que esta empresa, pues no sé, está usando aguas residuales, por lo tanto entonces, pues puede generar impactos positivos en materia de disponibilidad de agua. A lo mejor recupera agua de lluvia. Ujú. Después la siguiente característica para calificarlo va a ser si ese impacto que estamos generando es reversible o irreversible. También, por supuesto, puede ser positivo o negativo, ¿no? Pero puede ser reversible, a lo mejor si hay un impacto negativo durante la construcción, estamos generando tránsito pesado, pues en cuanto empiece ya a funcionar, ya no va a transitar por ahí esos materiales, bueno, esos transportes para la construcción. Entonces, pues es reversible ese impacto. Se revertirá cuando empecemos ya a funcionar como empresa. O puede ser irreversible, ¿no? Pues ya siempre vamos a estar generando tráfico en esa zona. Ujú. Entonces, con esos elementos, con estos factores de impacto ambiental, con las acciones que nos diga el empresario y que nosotros identifiquemos, nosotros vamos a calificarlas y vamos a generar una matriz. Así, ustedes van a tener disponible para descargar una plantilla de Excel con estos elementos. Ustedes pueden modificar estos por favor, sí traten de dejarlos, pueden ampliarlos
y estos van a ustedes a colocar ahí específicamente qué acción es la que genera. A lo mejor en suelo no son socavones o tránsito pesado, a lo mejor en suelo es que hay perforaciones, ujú, o es que se está dejando estéril el suelo. Entonces ustedes van a adaptar esta matriz de causa-efecto a la matriz específica que tenga esa empresa. A lo mejor si es una empresa que está en una colonia céntrica, pues en realidad no tiene impacto en suelo, ¿no? Porque ya de por sí desde antes había comercios ahí. Ah, pues entonces el suelo lo dejamos sin esta información porque no tiene impacto en suelo, ¿vale? Bien, aquí además les dejo en la presentación que van a tener ustedes disponible algunos elementos que podrían usarse para calificar cuantitativamente estos aspectos que mencionamos: persistencia, momento en que se manifiesta, recuperabilidad, pero en este caso nosotros solamente haremos un reconocimiento de impactos. Estos no se van a medir. Ujú. Hay otras herramientas para hacer diagnósticos ambientales que pueden ser interdisciplinarios, ¿no? Por ejemplo, uno muy común que incluso se encuentra dentro de los indicadores de sostenibilidad es la medición de la huella ecológica, que se divide a su vez en huella de carbono, huella hídrica y huella de bienes y servicios, es decir, cuánto genera de dióxido de carbono por operar, cuánto impacta en el agua, cuánto uso tiene, no solamente la que usa para la producción, sino la que queda implícita entonces en los bienes y servicios. El impacto de los bienes y servicios, ¿no? Si son reciclables, si se puede recuperar, etc. Y hay diferentes páginas donde se pueden hacer uso de este tipo de calculadoras para medir la huella ecológica. En particular, nosotros vamos a centrarnos en la identificación de impactos a partir de la matriz de causa-efecto y más adelante en la generación de indicadores ecofinancieros. Pero bueno, esta ya existe y existen calculadoras y es bueno saberlo para alguna empresa que además quisiera calcular su huella ecológica institucional. Una vez que tenemos entonces ya el diagnóstico ambiental, pues ahora sí entonces ya podemos pasar a la parte de elaborar indicadores de coeficiencia y realizar, por ejemplo, un análisis costo-beneficio o cualquier otra para empresas y para proyectos. Nosotros vamos a elaborar indicadores ecofinancieros, pero eso será en los siguientes dos temas. Hasta aquí cerramos nuestro tema.